Hola, ¿cómo están? Feliz domingo y feliz Día de las Madres. Aquí en Italia se festeja hoy, pero bueno, ya contamos con la primera felicitación por parte del Papa León XIV. Todas las que somos mamá y que estamos aquí, y también para las mamás que están en el cielo, que es el caso de pues muchas mamás. Hoy el Papa León XIV se asomó por segunda vez desde la logia central de la Basílica para rezar el Regina Coeli, que es la oración que sustituye el Ángelus después de Pascua. Por lo general la rezan desde el balcón, la ventana del estudio privado, pero el Papa León XIV quiso volverlo a hacer desde esta logia en la que lo vimos aparecer por primera vez hace tan solo 3 días. Ya han pasado muchas cosas en estos 3 días. Ayer, cuando acabé el video, pues el Papa León XIV todavía no había añadido otra escapada a la que hizo al convento de los agustinos en Genazzano para venerar la imagen de la Virgen del Buen Consejo. Pues resulta que al regresar a Roma quiso ir a la Basílica de Santa María la Mayor para arrodillarse frente al ícono de la Virgen Salus Populi Romani, que era la Virgen de la que era tan devoto el Papa Francisco. Por eso quiso ser enterrado en la Basílica de Santa María la Mayor, y además el Papa rezó sobre la tumba de su predecesor y le dejó una rosa blanca. Tenía un arreglo de rosas blancas para la Virgen, porque esas eran las rosas, de ese color eran las rosas que siempre el Papa Francisco le llevaba a la Virgen Salus Populi Romani. Y esta mañana el Papa León XIV bajó a las grutas del Vaticano, donde se encuentra la tumba de San Pedro y tumbas de varios de sus predecesores. Lo que no sé si sepan es que cuando se baja de la basílica hay una escalerita a las grutas, pues la primera capilla es la capilla dedicada a la Virgen de Nuestra Señora de Guadalupe, que el Papa San Juan Pablo II hizo construir ahí en 1992 porque quería una prolongación del Tepeyac en el Vaticano, y le escogió el lugar más privilegiado que hay, porque es a la izquierda de la tumba de San Pedro. Pues entonces el Papa León XIV bajó y obviamente se detuvo frente a la imagen de la Virgen de Guadalupe para rezar ahí. Un papa estadounidense con corazón peruano obviamente no podía dejar de rezar frente a la emperatriz de América. Y después siguió, eso es nada, están pegados hacia la tumba de San Pedro, donde celebró la misa. Luego, a la derecha de la tumba de San Pedro se encuentra la tumba del Papa Benedicto XVI. Ahí fue la sepultura después de su muerte del Papa Juan Pablo II, pero después de su beatificación subieron la de Juan Pablo II a la Basílica de San Pedro, muy cerca de la capilla donde se encuentra la Piedad de Miguel Ángel, para que un número muy superior de fieles pudiera arrodillarse y rezar frente a su tumba, porque desde su muerte habían sido miles y miles de fieles los que bajaban a las grutas del Vaticano, y es un lugar muy angosto. Habían puesto un cordón para que la gente pudiera detenerse un momentito para rezar, pero obviamente necesitaba de más espacio y lo pusieron en una capilla en la Basílica de San Pedro. Y luego, bueno, ya a las 12 se asomó de la logia central de la Basílica y dijo que estaba muy contento de aparecer en este Domingo del Buen Pastor. Además, son 62 años que el día de hoy, digamos, en este día se celebra la Jornada Mundial de las Vocaciones, y también coincidió con el jubileo de las bandas musicales y lo de los espectáculos, digamos. De hecho, la Plaza de San Pedro y toda la Vía de la Conciliación desde ayer estaba invadida por mariachis y bailarines mexicanos, que con su alegría obviamente se hicieron notar tanto ayer como hoy aquí en el Vaticano. El Papa León XIV, con una expresión muy típica de Juan Pablo II, no tengan miedo, que también le había dicho cuando apareció por primera vez después de su elección, le pidió a los jóvenes que no tengan miedo y que se vuelvan a acercar a la iglesia. Y también, por lo que se refiere a las vocaciones, le pidió a los seminaristas, a los sacerdotes, que les dijo: la iglesia los necesita, por favor traten de que se incrementen las vocaciones. Y después del rezo de Regina Coeli, pues obviamente hubo esos llamados a la paz que siempre hay después del rezo, y el Papa León XIV se dirigió a todos los gobernantes del mundo para que realmente traten de resolver a 80 años del fin de la Segunda Guerra Mundial, pues los diferentes conflictos, y dijo: nunca más la guerra, con palabras famosas pronunciadas por el Papa Pablo VI en
las Naciones Unidas. Habló obviamente pidió el cese, el alto al fuego, el cese del fuego en Ucrania, que los niños puedan volver a sus casas, los niños ucranianos. Habló de la franja de Gaza, de esta crisis humanitaria terrible, también de que se liberen todos los rehenes israelíes. Se dijo satisfecho por el hecho de que se ha llegado a un alto al fuego entre la India y Pakistán, pero recordó también que hay muchísimos otros conflictos olvidados en la que es una tercera guerra mundial por pedacitos, como solía decir el Papa Francisco. ¿Qué nos llamó la atención de esta primera aparición? Pues a mí personalmente que entonara cantando con una voz firme y alegre el Regina Coeli, porque el Papa Francisco nunca lo escuchamos cantar. Sería muy modesto decir que la única vez que le entonamos un poquito lo escuchamos fue para cantar feliz cumpleaños en un avión, pero eso sería totalmente fuera de lugar y falta de modestia, pero es que la verdad nos llamó la atención porque fue ese día, nunca cantó, porque él no tenía oído musical y no le gustaba. Y además de cantar, lo que estamos viendo es que el Papa León XIV vuelve al latín, porque hoy la oración de Regina Coeli fue en latín. Ayer la misa que celebró, antes de ayer, ya perdí la noción, antes de ayer que celebró, la primera misa que celebró en la Capilla Sixtina con los cardenales después de su elección, también fue celebrada en latín como lo hacía el Papa Benedicto XVI. Entonces, la primera impresión después de estos 3 días es como que veo en el Papa León XIV una mezcla de hechos, de mensajes, de símbolos que me recuerdan mucho a Juan Pablo II, a Benedicto XVI y al Papa Francisco. Cuando habla en sus homilías, en sus mensajes a los cardenales, es evidente una clara continuidad con el Papa Francisco en lo que se refiere a esta idea de una iglesia en salida, una iglesia misionera, la necesidad de una nueva evangelización. Pero también por los simbolismos me recuerda al Papa Benedicto XVI y al Papa Juan Pablo II. Hoy el Vaticano también nos informó que se quitaron los sellos al apartamento pontificio en el Palacio Apostólico. No han hablado de Santa Marta todavía, del apartamento que ocupaba el Papa Francisco en Santa Marta, porque probablemente todavía se encuentran ahí muchos cardenales que a lo mejor quieren quedarse al inicio formal del pontificado, que será con la misa que el Papa celebre el 18 de mayo, que entre otras cosas era el cumpleaños de Juan Pablo II. Entonces se quitaron los sellos al apartamento pontificio y lo que nos dicen varias fuentes vaticanas es que se llevarán a cabo unos pequeños trabajos, porque obviamente el Papa Francisco solo fue en estos 12 años al estudio privado y a la biblioteca, donde recibía a jefes de Estado y de Gobierno, a delegaciones importantes, pero obviamente no ocupó pues lo que era la habitación, el comedor, la sala, etcétera. Entonces seguramente se necesitarán algunos pequeños trabajos, unas obras, digamos, de mejoría, y por lo que nos dicen, el Papa León XIV tiene la intención de volver al Palacio Apostólico. Pero bueno, eso ya lo estaremos viendo en esta próxima semana. Bueno, mañana por la mañana, creo que ya se lo había comentado, tendremos la oportunidad de ser recibidos en una audiencia exclusivamente para los medios, los que son acreditados permanentemente y los que vinieron para el cónclave, y en el transcurso de la semana el Papa tendrá varios encuentros, entre ellos con el cuerpo diplomático. Bueno, eso es todo por el momento, ya seguiré contándoles.